Bienvenidas y bienvenidos, estamos en un episodio más de Tiempos Equívocos, en su sección Páginas Críticas, que se dedica al comentario de libros recientes o clásicos que nos parecen importantes para la difusión y el crecimiento del pensamiento crítico. En esta ocasión estamos Aldo Guevara y Jaime Ortega para comentar una reciente aparición, un voluminoso libro de Daniela Spencer titulado En combate, la vida de Vicente Lombardo Toledano. Aldo, por favor. Sí, pues Editorial Debate trae la biografía hecha por Daniela Spencer sobre Lombardo Toledano. Cabe señalar que hay un proyecto, me parece un poquito más amplio, donde se publican otras biografías, por ejemplo. Apareció de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, de Maximiliano, me parece. Bueno, y Daniela, me gustaría mencionar un poco que Daniela Spencer es una investigadora que ha destacado por ubicarse en los temas acerca de la izquierda. Hasta el momento recuerdo 2 libros de ella, que son Los primeros tropiezos de la Internacional Comunista en México y Unidad a toda costa, la Tercera Internacional en México durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, ¿no? Ese es un segundo libro de compilaciones de documentos, si no me recuerdo. Sí, y sus investigaciones se enmarcan en esta relación entre, puede ser desde la guerra, el momento de la Guerra Fría o antes, México, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Respecto a las relaciones de la izquierda en México. No sé, ¿qué más podríamos comentar de ella? No sé si de ella creo que tú lo has dicho bien, la Guerra Fría ha sido uno de los momentos, tiene una visión muy particular del desarrollo de la historia del comunismo en México, ¿no? Yo no lo comparto en muchos sentidos, ¿no? Pero indudablemente es una historiadora que ha zanjado a partir de la revisión de archivos que otra gente no había consultado, un trayecto y una historia, ¿no? Que vale la pena, y creo que independientemente de las valoraciones a propósito de sus historias o sus reflexiones sobre la Guerra Fría del Partido Comunista, En combate es un libro muy, muy recomendable. Claro. Sí, bueno, y más allá de sus reflexiones sobre la izquierda, la historia de México, hacer una biografía es totalmente distinto. Yo creo que es lo primero que hay que decir, las biografías son un género que los historiadores practican mucho, claro, ¿no? De hecho, el historiador más cuadrado, que es más formado en la disciplina, es muy poco antibiográfico, ¿no? Hacer una biografía requiere sostener una narración que no te lo requiere un paper académico de 15 páginas, ¿no? Ni siquiera un libro medianamente ordenado con una idea te somete al ritmo y a la constancia que una biografía. Entonces creo que desde ese punto de vista escribir una biografía de alrededor de 500 páginas es un verdadero reto y creo que está bien logrado, ¿no? Cabe señalar, y lo digo desde ahora para que quede constancia, Daniela Spencer agradece al final a un grupo amplio de estudiantes que le permitieron sostener los materiales necesarios para la investigación, y ella misma reconoce que se ha visto influenciada por el tipo de narración que, por ejemplo, Leonardo Padura hace en El hombre que ama a los perros, ¿no? Creo que esto es importante porque te recuerda que pues, una biografía es como una novela en un sentido narrativo, ¿no? Claro. En ese sentido es muy complicado y se celebra que aparezca. Y más una biografía de un personaje tan difícil o tan complejo como Lombardo Toledano, ¿no? Sí, lo que sucede es que Lombardo está en todas las discusiones desde la segunda década del siglo XX hasta el año 60, literalmente hasta el año 68. O sea, con Lombardo tenemos el esplendor y el declive de la Revolución Mexicana, ¿no? Su vida es equiparable al esplendor y al declive de ese proceso. Claro. Es muy famoso y es muy conocida su posición en 68. Claro, sí. De crítica a los estudiantes, de respaldo a Díaz Ordaz y de silencio ante la represión, ¿no? Pero ese es el Lombardo del 68, ¿no? Que es el Lombardo que en general el pensamiento crítico recupera. Lo que Daniela Spencer contribuye es a matizar. Es decir, sí existe ese Lombardo, es muy claro, está ahí, pero también existe 5 décadas de vida más que son verdaderamente muy interesantes y muy intensas. Sí, ¿cómo comprendemos al movimiento obrero mexicano sin la figura de Lombardo, sin las organizaciones en las que participó?
y sin las relaciones que mantuvo, sean de confrontación o sean no de confrontación, con los otros actores de la izquierda mexicana, ¿no? Como dices, es una figura que puede representar el inicio y el declive de la Revolución Mexicana, y que muchas veces a su alrededor giraron los actores de la izquierda. Sí, ¿no? Prácticamente todos. Exacto. Prácticamente todos. Sí, no podemos dejar de lado, estemos de acuerdo o no, a una figura tan importante. Un ejemplo de ello, por ejemplo, la mesa de los marxistas mexicanos. 47. ¿No? En el 47, ¿no? Su influencia en los sindicatos, la creación de la CTM, la creación de su partido. Me parece que la primera dificultad, además o lo que le da la complejidad a este personaje, es el contexto. Claro que está el contexto y su capacidad pragmática, van a decir muchos, oportunistas dirán quizá otros, pero efectiva de participar de todas las discusiones, ¿no? Efectivamente, Lombardo pasa de combate a Antonio Caso, por ejemplo, en términos filosóficos, mostrando una cultura, pero también combate a Morones, que es el primer sindicalismo, pero también hace parte de la fundación de la CTM, pero después es expulsado de la CTM, ¿no? Está a la espera de ser una figura central del PNR, pero el PNR y la élite, después de lo que será el PRI, no lo acepta, lo saca. Lo saca, le da un lugar privilegiado, le da prebendas, le da canonjías, pero no está ahí. Entonces funda el Partido Popular, tú dices el antecedente directo de la fundación del PP es, el Partido Popular es la mesa redonda de los marxistas mexicanos, ¿no? En el año 47. El PP después se va a convertir en Partido Popular Socialista, vinculados a periódicos como por ejemplo El Día, ¿no? Se tienen el director del Día, que después será un periódico, para poner un ejemplo, donde sale las 7 tesis equivocadas sobre América Latina estaban en Jaén, ese era el periódico El Día, ¿no? Es decir, es un momento, es un receptáculo de cierta actividad cultural, ¿no? Pero bueno, regresando a Lombardo, el Partido Popular, y con figuras como tú lo has dicho, ¿no? La figura más polémica en gran parte de la izquierda, pues es la figura de Revueltas. Y Revueltas está del 47 a mediados de los años 50 en el Partido Popular. Y de hecho, muchas de las polémicas de Revueltas no son con el Partido Comunista, son con Lombardo. Claro. ¿No? Entonces, decir, quiérase o no, díganse, no, Lombardo articula prácticamente, la discusión con el Partido Comunista es una tensa discusión porque Moscú tiene al Partido Comunista y tiene también como interlocutor a Lombardo. Sí, Lombardo era una mediación rarísima, ¿no? Para el PNR era muy de izquierda, claro, y para la izquierda era muy pro gobierno, ¿no? Claro. Y algo que me parece fundamental y que en otro texto un autor chileno retoma muy, muy bien de Lombardo, o reconstruye de Lombardo, es esta función que tuvo respecto a la unión de los trabajadores de América Latina, ¿no? Y como esto, me parece que fundamenta esa relación que tiene con la URSS, ¿no? Por eso me parece que la URSS encuentra en Lombardo Toledano a esta figura antiimperialista, incluso más fuerte que cualquier figura dentro del Partido Comunista Mexicano. Sí, la actividad de Lombardo sindicalmente tiene 3 momentos, ¿no? El primero es el de la CTM, la organización de los sindicatos y la aglutinación en torno a los sindicatos. Hay que recordar que la CTM no nace siendo un órgano del Estado, aunque pronto se convertirá en él. Claro. De la cual será expulsado por Fidel Velázquez y acólitos prontamente. Tiene también la función de ser el contrapeso en América Latina del peronismo, ¿no? Lo que Spencer relata bien es como en las discusiones de la Central de Trabajadores de América Latina, CETAL, que Lombardo crea y de la que es presidente, le permiten ser un contrapeso de esa otra vertiente del sindicalismo que es el peronismo, ¿no? Digamos aquí, con perdón de los amigos argentinos, pero si hubo una vertiente latinoamericana fue la de Lombardo. No, la de Perón, ¿no? Y Spencer demuestra bien cómo la CETAL tiene influencias en Colombia, en Argentina, en Venezuela y en todas las disputas políticas donde el sindicalismo no revolucionario, un sindicalismo tal cual sindicalista, es importante, ¿no? Y el tercer momento de la discusión que tú señalas es la labor de Lombardo
con respecto a la inclusión de la URSS en las grandes centrales sindicales mundiales, es decir, donde convivían tanto los sindicatos de los países capitalistas como los sindicatos de los países no capitalistas o socialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque a la URSS y al resto de los países no les servía tener centrales sindicales donde estuvieran ellos solos, ¿no? Claro. Tenían que estar negociando con sus contrapartes alemanas, francesas, inglesas, estadounidenses. Y ese papel, en gran medida, lo cumple Lombardo con la contribución a la creación de la Federación Sindical Mundial, de la cual es vicepresidente. Claro. ¿No? Y en la cual lucha contra los norteamericanos y otros europeos por incluir a los sindicatos soviéticos, ¿no? De tal manera que la historia del sindicalismo, así sea un sindicalismo amarillo, así sea un sindicalismo blando, así, la historia del sindicalismo mundial no puede prescindir de la figura de Lombardo Toledano, ¿no? Entonces yo creo que ahí efectivamente se coloca un punto crucial también, ¿no? Sí, eso por el lado del sindicalismo. Por otro lado, también me parece que la importancia de Lombardo viene desde, o aporta en el sentido cultural, ¿no? Incluso educacional, por así decirlo, ¿no? La creación de la Universidad Obrera y todo lo que alrededor de ella se hizo, ¿no? La recepción que hubo en esa universidad de exilios, claro, por ejemplo, ¿no? El exilio alemán, tan importante que fue para después la cultura de izquierda en México, ¿no? Y su relación con artistas como el Taller de Gráfica Popular, o bien, la presencia también de Lombardo mostrando a partir de las publicaciones, ya sea de su partido o de la universidad, debates que no se tenían en este momento, ¿no? En el país, ¿no? Quizás es una anécdota, no recuerdo muy bien los años, pero esta anécdota de que es Lombardo quien le presenta a Gramsci a González Casanova, por ejemplo, ¿no? Me parece sí que es una figura relevante de la izquierda también en ese sentido. González Casanova, en su pequeño relato autobiográfico que tiene, dice eso, ¿no? Que él conoció a Gramsci, que además tenían una relación familiar que no importaba, ¿no? González Casanova, bebe en parte de la cultura mundial que tiene Lombardo. Lombardo es una figura controvertida porque es un tipo de la primera mitad del siglo, es decir, cree fervientemente que la historia tiene leyes, tiene necesidades, que avanza por un sendero, que él está colocado en el sendero correcto y que tarde o temprano vencerá. Colocado pragmáticamente, vamos a decirlo, u oportunistamente, vamos a decirlo, Lombardo aspiraba al socialismo por la vía de fortalecer a la Revolución Mexicana, lo cual significaba no apoyar una idea, sino apoyar a un conjunto de gobiernos, claro, de las prácticas y políticas de sus gobiernos, que son los peores, no solamente el de Cárdenas, sino todos los que le vienen después, sí. Con los cuales habrá mucha, según relata la autora, tiene amistad la mayor parte, incluso es maestro de algunos, ¿no? de alguno de ellos, ¿no? Lombardo es efectivamente un creyente de la trayectoria civilizadora del progreso, ¿no? Es decir, a la sociedad hay que civilizarla, hay que educarla, ¿no? Hay que llevarla por el sendero correcto, y Lombardo juega. Recordemos que no es una universidad popular lo que es una universidad obrera. Con apoyo institucional, ¿no? Y con una gran capacidad de recursos, entre ellos hay que revisar solamente la revista Futuro, que es una publicación que concentra esfuerzos tanto gráficos como los que tú acabas de señalar, de exiliados o de locales, y también trata de ser una discusión de la cultura universal, ¿no? Pues en ese sentido me parece que tienes ahí toda la razón al señalar a Lombardo, esta beta civilizatoria que tiene Lombardo. Que incluso es anterior a su postura marxista, ¿no? Incluso. Esta beta civilizatoria es lo que lo lleva al marxismo. Claro, y que es a mediados de los años 20, porque hasta antes había mantenido una posición distante y de crítica. Pero que desde el Ateneo de la Juventud y todas las experiencias culturales previas, en la universidad, en la Escuela Nacional Preparatoria, Lombardo, reconcilia su positivismo juvenil con su marxismo, que es más bien un engelsianismo, ¿no? Una lectura pobre, pero al fin posible, de Engels, donde se conjuga esto, ¿no? Claro. Sí. Ya después de esta obra civilizadora, o de este telos, por eso no es fortuita su defensa tanto de la Revolución Mexicana como de la Revolución Rusa, ¿no? En esta idea de que vamos paso a paso
Y va a llegar un momento en el que los desposeídos ya no van a ser desposeídos. Claro. Por eso su férreo oposición al imperialismo. Claro. Sí, Lombardo es el discurso antiimperialista por definición de la primera mitad del siglo XX. Tiene una frase que era algo así como nacionalizar es descolonizar, ¿no? Y esto no es casual, porque justamente lo que apuntaba era fortalecer el Estado Nacional. Y el Estado Nacional, el Estado Nacional de la Revolución. Sí, es un imperialismo apegado al PNR, ¿no? Claro, es un antiimperialismo. Apegado antiimperialismo. A la supuesta postura del PNR, luego del PRM y luego del Partido. Que, bueno, seguramente Lombardo había estado muy feliz con Echeverría y su discurso tercermundista, ¿no? Pero ya no le alcanzó la vida para verlo. Claro, y pues, no sé, también el legado que incluso hasta el momento existe de Lombardo en dos organizaciones, el Centro de Estudios, que lleva su nombre, y el Partido Popular, que sigue existiendo. Bueno, tres con la Universidad Oberta. Y la Universidad, claro, sí. Sí, digamos, yo sería muy cauto, y creo que el Daniel Spencer ayuda, contribuye, porque el Partido Popular existía. Es decir, era una organización que existía, no solamente, porque mucha de la literatura que vamos a encontrar entre los 50 o 60 y hasta la actualidad trata al PP como un apéndice del Estado, solamente, ¿no? Como si el PRI le diera agenda, ¿no? Pero no, en verdad se construyó una cultura muy familiar, muy patriarcal, muy autoritaria, si se quiere, todo, ¿no? Pero una cultura, ¿no? Yo solamente, para que veamos el papel del PP, ¿no? El PP ese ya el Partido Popular Socialista, es utilizado por mucha parte del movimiento campesino en los años finales de los 50 y 60 como un vehículo para reclamar la posesión de tierra. Claro. El asalto al cuartel Madera del año 65, de los guerrilleros que asaltan el cuartel Madera, fueron militantes de la juventud del Partido Popular. Es decir, no estamos ante una creación express maquiavélica del PRI. Aunque sus dirigentes pudieran estar negociando, y de hecho negociaban, ¿no? Todo el tiempo. Claro. Con Lombardo y después de Lombardo, ¿no? Pero no es solamente, ¿no? Entonces, claro, el Partido Popular Socialista va a pervivir todavía hasta los años 90, va a tener una fuerza importante en pequeñas localidades como Nayarit, por ejemplo, donde llegan a ganar la gubernatura, que es en los años 70 negociada y traicionada por los propios dirigentes, y va a tener una beta cultural en lo que tú mencionaste, el Centro de Estudios Filosóficos, Lombardo Toledo, es muy cerca de Insurgentes, que está editando desde hace tiempo su obra, ¿no? Al menos la parte más editable, que tienen cientos, ya decenas de tomos publicados, ¿no? Porque Lombardo era un tipo que escribía mucho. Claro. Escribía muchos discursos, participaba en revistas como siempre. Es decir, no podemos obviar el papel político-cultural de un personaje que hilvanó en la medida de sus posibilidades el horizonte de la Revolución Rusa y de la Revolución Mexicana, y que marcó a gran parte de la izquierda. Sí, que además lo describen como una figura carismática, un tipo amable, un tipo sencillo, un tipo que sabía que tenía que cuidarse, que sabía que no podía hacer cualquier cosa, entonces era muy recto, muy cuidadoso, muy familiar, un hombre muy conservador, podrían decir a alguien, ¿no? Un tipo muy inteligente. Claro. Sí. Yo creo que y cuando digo conservador, pues, le daba miedo la insurgencia estudiantil. El ejemplo, sí, el 68 es el ejemplo. O de las mujeres, ¿no? Tampoco es que claro. Aunque gran parte de sus heredas se juegan sus hijas. Sí. Y claro, en el 68 abiertamente Lombardo se coloca del lado de las Ordaz, apoya la invasión de Checoslovaquia por parte de la URSS y guarda silencio ante el 2 de octubre. Claro. Es decir, esa es la beta más recordada de Lombardo, ¿no? Sí. Pero no deja de ser, insisto, una figura que política y culturalmente aglutinó, y me atrevo a decir que mucho tiempo dirigió la ideología de la izquierda socialista. Sí, ahí podemos discutir si era marxista, si no era marxista, si era comunista o no era comunista, pero una figura fundamental en la izquierda, con un peso en la izquierda, donde los debates y las agendas que se discutían venían a partir de él o de alguna de las organizaciones en las que estaba. O de sus allegados, ¿no? Claro. Y bueno, que aparece revueltas muy poco,
parece que para Lombardo Revueltas no fue muy importante, ¿no? Para Revueltas es muy claro que Lombardo es muy importante. Pero hay otros personajes, por ejemplo, uno de los grandes críticos de Revueltas, Enrique Ramírez y Ramírez, pues es parte del grupo de Lombardo, ¿no? Claro. Después va a acabar en el PRI, a diferencia de otros personajes como Ramón Danzos Palomino, que era lombardista y que después va a ser una figura más cercana al Partido Comunista, ¿no? Candidato presidencial en el año 64. ¿no? El Miguel Velasco. El Miguel Ratón Velasco, otra figura clave del comunismo mexicano de los 20s, 40s, es muy cercano a Lombardo después, ¿no? Claro. Digamos, recordemos que es una época de muchas peleas personales, políticas, ideológicas, y que las fronteras son mucho más endebles de lo que podríamos imaginar. La gente transitaba por las organizaciones y hacía lo que creía que estaba haciendo correcto. Claro, sí, además nosotros hablamos de un horizonte amplio de la izquierda, pero en una relación material eran círculos los de siempre, donde ¿no? Siempre se tenían que encontrar. Claro. Creo que la edición de la mesa redonda de los marxistas, inclusive yo nunca he visto una foto de esa mesa redonda, me gustaría ver una foto de la mesa redonda de los marxistas, porque está Siqueiros, está Revueltas, está Lombardo, está Velasco, es decir, están, digamos, las figuras. No recuerdo si edición en Silas, pero no me sorprendería, ¿no? Y bueno, pues, en Bellas Artes, además. En Bellas Artes, además. Claro. Porque Lombardo es un hombre del régimen. Sí. ¿no? Es la parte izquierda del régimen, como se le dijo mucho tiempo, ¿no? Pero no es un adorno, ¿no? O sea, lo que vamos es eso, que no es un adorno, Lombardo. Y creo que comprender bien el significado de que no era un adorno es importante para la izquierda mexicana, porque después el horizonte ese se va a revivir en el PRD. Claro. O sea, digamos, ahí hay una beta que habría que estudiar, ¿no? Digamos, con muchas transformaciones. Y la obra de Daniel Spencer, que como dijiste está publicada por Editorial Debate, me parece que va a ser una importante contribución al esclarecimiento de algunos nudos y de algunos detalles de matiz, más allá de la evaluación general, ¿no? que podamos tener del personaje. Sí, que viene a contribuir a otras biografías que se han hecho de él en otras posturas. Claro. Pasamos de un periodo muy celebratorio geográfico, un periodo muy crítico, están los trabajos de Rosendo Bolívar, que es un cientista politólogo que estudia la obra de Lombardo, claro. Y que tiene lógica la aparición de la biografía de Lombardo, pues porque estamos en 2018, estamos a un año del cumplimiento de la revolución, del centenario de la Revolución Rusa, a los 30 años de la caída del muro de Berlín, 50 de 1968, a los 50 del 68, y además con, digamos, la posibilidad de que la izquierda nacionalista, la posibilidad con mucha fortaleza en una izquierda que nacionalista, revolucionaria, ¿no? Que no vería tan mal, que uno podría pensar que hay una línea entre esa izquierda lombardista, y no lo digo en términos peyorativos, ¿no? Sino en términos programáticos. Claro. Sí hay el Estado como el centro, rector, educador, organizador, claro. O sea, es eso. Y claro, pues las valoraciones hace 50 años y hoy son distintas, pero la idea es básicamente la misma. De una figura que también puede encontrarse a una mitad de una izquierda que lo considera que no es de izquierda, claro, y de una derecha que lo considera un radical. Claro. Es decir, la posición del nacionalismo revolucionario siempre es esa. Claro. Demasiado a la derecha para el poder y demasiado para la izquierda y demasiado a la izquierda para el poder. ¿No? Exacto. Pero la idea es básicamente la misma, es decir, el Estado como el organizador, el educador y el rector de la sociedad. Sí. Es esa la idea. Y yo creo que en ese sentido, la aparición, no sé si pensado o no, la aparición de la biografía cumple para ver las genealogías de esas. O sea, que no nos sorprenda, pero ahí tenemos izquierdas radicales tan minoritarias e izquierdas nacionales revolucionarias tan potentes, ¿no? Sí. Sí, ¿no? La izquierda que ahorita incluso podríamos enunciar que responde a esta continuación de la obra civilizatoria que en un momento se detuvo. Claro, se detuvo con el neoliberalismo. Exactamente. Sí, está tal cual. Yo sí quiero decir que el trabajo es, en términos de estilo, de narrativa, muy seductor, muy fácil de lectura. Yo lo leí muy rápido porque realmente me entusiasmó mucho.
Me entusiasma también el secreto del personaje, que es un personaje muy misterioso por momentos, a pesar de que era muy público, ¿no? Claro. Tiene una cantidad de fuentes y de archivos que, insisto, solamente son posibles cuando coordinas un equipo grande, y creo que Daniel Spencer le sacó muy bien jugo a ese equipo. Están mencionados todos al final, hacia el final de la obra, en sección de agradecimientos específica, porque en verdad el trabajo incluye fuentes de todos lados, discusiones en varios países de América Latina, de Europa, de la ex Unión Soviética, Estados Unidos. Entonces estamos ante un trabajo muy completo. Claro, claro, sí. O sea, fue una figura no solo en México, sino en Rusia, en el sur del continente, Claro. Que sí, reconstruir sus discursos incluso podría ser imposible, porque parecía que hacía 2 discursos al día, no sé. Pero sí es un trabajo notable la búsqueda que reconstruye la biografía De Spencer. Bueno, y además tiene una bonita sección de fotografías, donde tenemos, por ejemplo, al Lombardo con Díaz Ordaz y Lázaro Cárdenas. Claro. Es decir, que no se nos olvide que Lázaro Cárdenas también apoyó. Digo, eso. para los que hablan de las utopías mexicanas, también apoyó eso, ¿no? Claro. O Lombardo hablando del Zócalo, ¿no? Es decir, una multitud escuchándolo, ¿no? Era una figura verdaderamente importante. Bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Esperamos que se animen a la lectura de un libro de dimensiones bastante considerables, pero que vale la pena. Que vale la pena. Muchas gracias. Hasta luego.